Soberano Dios, te damos muchas gracias en este nuevo día, Señor, por la vida que nos das, la salud que podemos disfrutar, poder amanecer y, y disfrutar de esta salud que tú nos das también, Señor. Este privilegio que podemos tener nosotros, tus hijos, de comenzar también nuestro día leyendo tu palabra. Dios, ayúdanos a comprenderla, danos el entendimiento necesario, que podamos también tener la sabiduría para aplicarla a nuestra vida, Señor. Te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Segundo libro de los Reyes, capítulo número 22, en la nueva versión internacional. Josías tenía 8 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 31 años. Su madre era Jedidá, hija de Adaías, oriunda de Boscat. Josías hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el buen ejemplo de su antepasado David. No se desvió de él en el más mínimo detalle. En el año 18 de su reinado, el rey Josías mandó a su cronista Safán, hijo de Azalías y nieto de Mesulán, que fuera al templo del Señor. Le dijo: preséntate ante el sumo sacerdote Hilquías y encárgale que recoja el dinero que el pueblo ha llevado al templo del Señor y ha entregado a los porteros. Ordena que ahora se les entregue el dinero a los que supervisan la restauración del templo del Señor para pagarles a los trabajadores lo que están reparando. Que les paguen a los carpinteros, a los maestros de obra y a los albañiles, y que compren madera y piedras de cantería para restaurar el templo. Pero no les pidan cuentas a los que están encargados de pagar, pues ellos proceden con toda honradez. El sumo sacerdote Hilquías le dijo al cronista Safán: he encontrado el libro de la ley en el templo del Señor. Entonces se lo entregó a Safán, y éste, después de leerlo, fue y le informó al rey: los ministros de su majestad han recogido el dinero que estaba en el templo del Señor y se lo han entregado a los trabajadores y a los supervisores. El cronista Safán también le informó al rey que el sumo sacerdote Hilquías le había entregado un libro, el cual leyó en su presencia. Cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley, se rasgó las vestiduras y dio esta orden a Hilquías el sacerdote, a Ahicam hijo de Safán, a Acbor hijo de Micaías, y a Safán el cronista, y a Asaías su ministro personal: vayan a consultar al Señor por mí, por el pueblo y por todo Judá, con respecto a lo que dice este libro que se ha encontrado. Sin duda que la gran ira del Señor arde contra nosotros, porque nuestros antepasados no obedecieron lo que dice este libro ni actuaron según lo que está prescrito para nosotros. Así que Hilquías el sacerdote, Ahicam, Acbor, Safán y Asaías fueron a consultar a la profetisa Hulda, que vivía en el barrio nuevo de Jerusalén. Hulda era la esposa de Salún, el encargado del vestuario, quien era hijo de Tikvah y nieto de Jarjas. Hulda le contestó, les contestó: así dice el Señor, Dios de Israel. Díganle al que los ha enviado que yo, el Señor, les advierto: voy a enviar una desgracia sobre este lugar y sus habitantes, según todo lo que dice el libro que ha leído el rey de Judá. Ellos me han abandonado, han quemado incienso a los dioses y me han provocado a ira con todos sus ídolos. Por eso mi ira arde contra este lugar y no se apagará. Pero el rey de Judá, que los envió para consultarme,
al rey de Judá que los envió para consultarme, díganle que en lo que atañe a las palabras que él ha oído, yo el Señor Dios de Israel afirmo, como te has conmovido y humillado ante el Señor al escuchar lo que he anunciado contra este lugar y sus habitantes, que serían asolados y malditos, y como te has rasgado las vestiduras y has llorado en mi presencia, yo te he escuchado. Yo el Señor lo afirmo. Por lo tanto, te reuniré con tus antepasados y serás sepultado en paz. Tus ojos no verán la desgracia que enviaré sobre este lugar. Así que ellos regresaron para informar al rey. Entonces el rey mandó convocar a todos los ancianos de Judá y Jerusalén, acompañado de toda la gente de Judá, de los habitantes de Jerusalén, de los sacerdotes, de los profetas y, en fin, de la nación entera, desde el más pequeño hasta el más grande. El rey subió al templo del Señor. Y en presencia de ellos leyó todo lo que está escrito en el libro del pacto que fue hallado en el templo del Señor. Después se puso de pie junto a la columna y en presencia del Señor renovó el pacto. Se comprometió a seguir al Señor y a cumplir de todo corazón y con toda el alma sus mandamientos, sus preceptos y sus decretos, reafirmando así las palabras del pacto que están escritas en ese libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Luego el rey ordenó al sumo sacerdote Hilquías y a los sacerdotes de segundo rango y a los porteros que sacaran del templo del Señor todos los objetos consagrados a Baal, a Aserá y a todos los astros del cielo. Hizo que los quemaran en los campos del Cedrón, a las afueras de Jerusalén, y que llevaran las cenizas a Betel. También destituyó a los sacerdotes idólatras que los reyes de Judá habían nombrado para quemar incienso en los altares paganos, tanto en las ciudades de Judá como en Jerusalén, los cuales quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, al zodiaco y a todos los astros del cielo. El rey sacó del templo del Señor la imagen para el culto de Aserá y la llevó al arroyo de Cedrón en las afueras de Jerusalén. Allí la quemó hasta convertirla en cenizas, las cuales echó en la fosa común. Además, derrumbó en el templo del Señor los cuartos dedicados a la prostitución sagrada, donde las mujeres tejían mantos para la diosa Aserá. Josías trasladó a Jerusalén a todos los sacerdotes de las ciudades de Judá y desde Geba hasta Berseba eliminó los santuarios paganos donde ellos habían quemado incienso. También derribó los altares paganos junto a la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, que está ubicada a la izquierda de la entrada a la ciudad. Aunque los sacerdotes que habían servido en los altares paganos no podían ministrar en el altar del Señor en Jerusalén, participaban de las comidas sagradas junto con los otros sacerdotes. El rey eliminó el santuario llamado Tofet, que estaba en el valle de Ben Hinnom, para que nadie sacrificara en él fuego a su hijo o hija en honor de Moloc. Se llevó los caballos de los reyes de Judá, que los reyes de Judá habían consagrado al sol y que se habían puesto en la entrada al templo del Señor, junto a la habitación de Natán Melech, el eunuco encargado del recinto. Josías también quemó los carros consagrados al sol. Además, el rey derribó los altares que los reyes de Judá habían erigido en la azotea de la sala de Acaz, y los que Manasés había erigido en los dos atrios del templo del Señor. Los hizo pedazos y echó los escombros en el arroyo de Cedrón. Eliminó los altares paganos que había al este de Jerusalén, en el lado sur de la colina de la destrucción, los cuales Salomón, rey de Israel, había construido para Astarte, la despreciable diosa de los sidonios, para Quemos, el detestable dios de los moabitas,
y para Moloc, el abominable dios de los amonitas. Josías hizo pedazos las piedras sagradas y las imágenes de la diosa Aserá, y llenó con huesos humanos los lugares donde se habían erigido. Derribó también el altar de Betel y el santuario pagano construidos por Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel. Además quemó el santuario pagano hasta convertirlo en cenizas y le prendió fuego a la imagen de Aserá. De regreso al ver los sepulcros que había en la colina, Josías mandó que recogieran los huesos y los quemaran en el altar para profanarlo, cumpliendo así la palabra del Señor que el hombre de Dios había comunicado cuando anunció estas cosas. Luego el rey preguntó: ¿de quién es ese monumento que veo allá? Y los habitantes de la ciudad le contestaron: es el sepulcro del hombre de Dios que vino desde Judá y que pronunció contra el altar de Betel lo que su majestad acaba de hacer. Déjenlo, pues, replicó el rey, que nadie mueva sus huesos. Fue así como se conservaron sus huesos junto con los del profeta que había venido de Samaria. Tal como lo hizo en Betel, Josías eliminó todos los santuarios paganos que los reyes de Israel habían construido en las ciudades de Samaria, con los que provocaron la ira del Señor. Finalmente mató sobre los altares a todos los sacerdotes de aquellos santuarios y encima de ellos quemó huesos humanos. Entonces regresó a Jerusalén. Después el rey dio esta orden al pueblo: celebren la Pascua del Señor su Dios, según está escrito en este libro del pacto. Desde la época de los jueces que gobernaban a Israel hasta la de los reyes de Israel y de Judá, no se había celebrado una Pascua semejante. Pero en el año 18 del reinado del rey Josías, esta Pascua se celebró en Jerusalén en honor del Señor. Además, Josías expulsó a los adivinos y a los hechiceros y eliminó toda clase de ídolos y el resto de las cosas detestables que se veían en el país de Judá y en Jerusalén. Lo hizo así para cumplir las instrucciones de la ley escritas en el libro del sacerdote Hilquías, en el libro que el sacerdote Hilquías encontró en el templo del Señor. Ni antes ni después de Josías hubo otro rey que, como él, se volviera al Señor de todo corazón, con toda el alma y con todas sus fuerzas, siguiendo en todo la ley de Moisés. A pesar de eso, el Señor no apagó el gran fuego de su ira, que ardía contra Judá por todas las afrentas con que Manasés lo había provocado. Por lo tanto, el Señor declaró: voy a apartar de mi presencia a Judá, como lo hice con Israel. Repudiaré a Jerusalén, la ciudad que escogí, y a este templo del cual dije: ese será el lugar donde yo habite. Los demás acontecimientos del reinado de Josías y todo lo que hizo están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. En aquel tiempo el faraón Necao, rey de Egipto, fue a encontrarse con el rey de Asiria camino del río Éufrates. El rey Josías le salió al paso, pero Necao le hizo frente en Megiddo y lo mató. Los oficiales de Josías llevaron su cadáver en un carro desde Megiddo hasta Jerusalén y lo sepultaron en su tumba. Entonces el pueblo tomó a Joacás, hijo de Josías, lo ungió y lo proclamó rey en lugar de su padre. Joacás tenía 23 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 3 meses. Su madre era Hamutal, hija de Jeremías, oriunda de Libna. Joacás hizo lo que ofende al Señor, tal como lo habían hecho sus antepasados. Para impedir que Joacás reinara en Jerusalén, el faraón Necao lo encarceló en Riblá, en el territorio de Hamat, y además impuso sobre Judá un tributo de 3.300 kilos de plata y 33 kilos de oro. Luego hizo rey a Eliaquín, hijo de Josías, en lugar de su padre, y le dio el nombre de Joacim. En cuanto a Joacás, lo llevó a Egipto, donde murió. Joacim le pagó al faraón Necao la plata y el oro que exigió, pero tuvo que establecer un impuesto sobre el país. Reclamó de cada persona, según su tasación,
la plata y el oro que se le debía entregar al faraón Necao. Joacim tenía 25 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 11 años. Su madre era Zebudá, hija de Pedaías, oriunda de Rumá. También este rey hizo lo que ofende al Señor, tal como lo hicieron sus antepasados. Durante el reinado de Joacim, lo atacó Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo sometió durante 3 años, al cabo de los cuales Joacim decidió rebelarse. Entonces el Señor envió contra Joacim bandas de guerrilleros babilonios, sirios, moabitas y amonitas. Las envió contra Judá para destruir el país, según la palabra que el Señor había dado a conocer por medio de sus siervos, los profetas. De hecho, esto le sucedió a Judá por orden del Señor, para apartar al pueblo de su presencia por los pecados de Manasés y por todo lo que hizo, incluso por haber derramado sangre inocente, con la cual inundó a Jerusalén. Por lo tanto, el Señor no quiso perdonar. Los demás acontecimientos del reinado de Joacim y todo lo que hizo están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Joacim murió y su hijo Joaquín lo sucedió en el trono. El rey de Egipto no volvió a hacer campañas militares fuera de su país, pues el rey de Babilonia se había adueñado de, de todas sus posesiones, desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. Joacim tenía 18 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 3 meses. Su madre era Nehustá, hija de Elnatán, oriunda de Jerusalén. Joacim hizo lo que ofende al Señor, tal como lo había hecho su padre. En aquel tiempo, las tropas de Nabucodonosor, rey de Babilonia, marcharon contra Jerusalén y la sitiaron. Cuando ya la tenían cercada, Nabucodonosor llegó a la ciudad. Joaquín, rey de Judá, se rindió junto con su madre y sus funcionarios, generales y oficiales. Así, en el año 8º de su reinado, el rey de Babilonia capturó a Joaquín. Tal como el Señor lo había anunciado, Nabucodonosor se llevó los tesoros del templo del Señor y del palacio real, partiendo en pedazos todos los utensilios de oro que Salomón, rey de Israel, había hecho para el templo. Además, deportó a todo Jerusalén, a los generales y a los mejores soldados, a los artesanos y a los herreros, un total de 10,000 personas. No quedó en el país más que la gente pobre. Nabucodonosor deportó a Joaquín a Babilonia y después se llevó de Jerusalén a la reina madre, a las mujeres del rey, a sus oficiales y a la flor y nata del país. Deportó además a todos los guerreros, que eran 7,000, y a 1,000 artesanos y herreros, todos aptos para la guerra. El rey de Babilonia se los llevó cautivos a Babilonia. Luego puso como rey a Matanías, tío de Joaquín, y le dio el nombre de Sedequías. Sedequías tenía 21 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 11 años. Su madre se llamaba Hamutal, hija de Jeremías, oriunda de Libná. Al igual que Joacim, Sedequías hizo lo que ofende al Señor, a tal grado que el Señor en su ira los echó de su presencia. Todo esto sucedió en Jerusalén y en Judá. En el año 9 del reinado de Sedequías, a los 10 días del mes 10, Nabucodonosor, rey de Babilonia, marchó con todo su ejército y atacó a Jerusalén. Acampó frente a la ciudad y construyó una rampa de asalto a su alrededor. La ciudad estuvo sitiada hasta el año 11 del reinado de Sedequías. A los 9 días del mes cuarto, cuando el hambre se agravó en la ciudad y no había más alimento para el pueblo, se abrió una brecha en el muro de la ciudad, de modo que, aunque los babilonios la tenían cercada, todo el ejército se escapó de noche por la puerta que estaba entre los dos muros.
junto al jardín real. Huyeron camino al Arabá, pero el ejército babilonio persiguió a Sedequías hasta alcanzarlo en la llanura de Jericó. Sus soldados se dispersaron y abandonándolo, y los babilonios lo capturaron. Entonces lo llevaron hasta el rey de Babilonia que estaba en Riblá. Allí Sedequías recibió su sentencia. Ante sus propios ojos degollaron a sus hijos y después le sacaron los ojos. Lo ataron con cadenas de bronce y lo llevaron a Babilonia. A los 7 días del mes quinto del año 19 del reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia, su ministro Nabuzaradán, que era el comandante de la guardia, fue a Jerusalén y le prendió fuego al templo del Señor, al palacio real y a todas las casas de Jerusalén, incluso a todos los edificios importantes. Entonces el ejército babilonio, bajo su mando, derribó las murallas que rodeaban la ciudad. Nabuzaradán, además, deportó a la gente que quedaba en la ciudad, es decir, al resto de la muchedumbre y a los que se habían aliado con el rey de Babilonia. Sin embargo, dejó a algunos de los más pobres para que se encargaran de los viñedos y de los campos. Los babilonios quebraron las columnas de bronce, las bases y la fuente de bronce que estaba en el templo del Señor, y se llevaron todo el bronce a Babilonia. También se llevaron las ollas, las tenazas, las despabiladeras, la vajilla y todos los utensilios de bronce que se usaban para el culto. Además, el comandante de la guardia se apoderó de los incensarios y de los aspersorios, todo lo cual era de oro y de plata. El bronce de las 2 columnas de la fuente y de las bases que Salomón había hecho para el templo del Señor, era tanto que no se podía pesar. Cada columna medía 8 metros de altura. El capitel de bronce que estaba encima de cada columna medía 1,5 metros de altura y estaba decorado alrededor con una red y con granadas de bronce. Las 2 columnas tenían el mismo adorno. El comandante de la guardia tomó presos a Seraías, sacerdote principal, a Sofonías, sacerdote de segundo rango, y a los 3 porteros. De los que quedaban en la ciudad, apresó al oficial encargado de las tropas, a 5 de los servidores personales del rey, al cronista principal del ejército encargado de reclutar soldados de entre el pueblo, y a 60 ciudadanos que todavía estaban en la ciudad. Después de apresarlos, Nabuzaradán, comandante de la guardia, se los llevó al rey de Babilonia que estaba en Ribla. Allí, en el territorio de Hamat, el rey los hizo ejecutar. Así Judá fue desterrado y llevado cautivo. Nabucodonosor, rey de Babilonia, nombró a Gedalías, hijo de Ahicán y nieto de Safán, para gobernar a la gente que había dejado en Judá. Cuando los oficiales del ejército de Judá y sus tropas se enteraron de que el rey de Babilonia había nombrado gobernador a Gedalías, fueron a ver a este en Mizpa. Los oficiales eran Ismael, hijo de Netanías, Joanán, hijo de Carea, Seraías, hijo de Tanhumet, oriundo de Netofá, y Hazanías, hijo de un hombre de Maca. Gedalías les hizo este juramento a ellos y a sus tropas: no teman a los oficiales babilonios. Si ustedes se quedan en el país y sirven al rey de Babilonia, les aseguro que les irá bien. Pero a los 7 meses Ismael, hijo de
Netanías y nieto de Elisama, que era de la estirpe real, y 10 hombres que lo acompañaban, fueron y asesinaron a Gedalías. También mataron a los hombres de Judá y a los babilonios que formaban parte de su séquito en Mizpa. Acto seguido, todos huyeron a Egipto, grandes y pequeños, junto con los oficiales, pues temían a los babilonios. En el día 27 del mes 12º del año 37 del exilio de Joaquín, rey de Judá, Evil Merodac, rey de Babilonia, en el año primero de su reinado, sacó a Joaquín de la cárcel. Lo trató amablemente y le dio una posición más alta que la de los otros reyes que estaban con él en Babilonia. Joaquín dejó su ropa de prisionero y por el resto de su vida comió a la mesa del rey. Además, durante toda su vida Joaquín gozó de una pensión diaria que le proveía el rey de Babilonia. Primer libro de las Crónicas. Adán, Set, Enos, Cainán, Malalel, Jared, Enos, Matusalén, Lamec, Noé. Hijos de Noé, Sem, Can y Jafet. Hijos de Jafet, Gomer, Magot, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tirás. Hijos de Gomer, Arkenaz, Rifat y Togarma. Hijo de Javán, Elisá, Tarsis, Quitín y Rodanín. Hijos de Can, Cus, Mitrayín, Fud y Canaán. Hijos de Cus, Seba, Javilá, Saftá, Ragama y Sapteca. Hijos de Ragama, Sabá y Dedán. Cus fue el padre de Nimrod, quien llegó a ser un notable guerrero en la tierra. Mitrayín fue el antepasado de los ludeos, los anameos, los leavitas, los naftuitas, los patruseos, los caslujitas, los caftoritas, de quienes descienden los filisteos. Canaán fue el padre de Sidón, su primogénito, y de Ed, y el antepasado de los jebuseos, los amorreos, los jerjeseos, los heveos, los araceos, los cineos, los arbadeos, los semareos y los jamatitas. Hijos de Sem, Elam, Asur, Arphasad, Lud y Aram. Hijos de Aram, Uz, Ul, Geter y Mesec. Arphasad fue el padre de Selah y este fue el padre de Eber. Eber tuvo 2 hijos. El primero se llamó Peleg porque en su tiempo se dividió la tierra. El hermano de Peleg se llamó Joctán. Joctán fue el padre de Almodad, Selef, Hazar, Mabet, Yerach, Adorán, Usal, Diclá, Obal, Abimael, Sabá, Ofir, Javilá y Jobab. Todos estos fueron hijos de Joctán. Sem, Arphasad, Selah, Eber, Peleg, Reú, Serug, Nahor, Terá y Abraham. Abram, que es también Abraham. Hijos de Abraham, Isaac e Ismael. Sus descendientes fueron Nebayot, primogénito de Ismael, Sedar, Abdel, Mixán, Misma, Dumá, Masá, Adad, Temá, Hatur, Getur, Nafis y Sedema. Estos fueron los hijos de Ismael. Los hijos de Setura, la concubina de Abraham, fueron Simram, Joxán, Medán, Madián, Isbac y Sua. Hijos de Joxán, Sabá y Dedán. Hijos de Madián, Efá, Eber, Hanoc, Abidá, Eldá. Todos estos fueron hijos de Setura. Abraham también fue el padre de Isaac. Los hijos de Isaac fueron Esaú e Israel. Hijos de Esaú, Elifaz, Reuel, Jeús, Halán y Coré. Hijos de Elifaz, Temán, Omar,
Sefo, Gatán, Kenaz, Tibná, Amalek. Hijos de Reuel, Nahac, Sera, Sama y Misa. Hijos de Seir, Lotán, Sobal, Sibeón, Aná, Disón, Eser y Disán. Hijos de Lotán, Ori, Omán, Tibná. Tibná fue hermana de Lotán. Hijos de Sobal, Albán, Manahat, Ebal, Sefo y Onam. Hijos de Sibeón, Allá y Aná. El hijo de Aná fue Disón. Hijos de Disón, Amirán, Esban, Itrán y Querán. Hijos de Eser, Bilán, Sabán y Yacán. Hijos de Disán, Uz y Arán. Los reyes que a continuación se mencionan reinaron en la tierra de Edom antes de que los israelitas tuvieran rey. Bela, hijo de Beor, su ciudad se llamaba Dinaba. Cuando Bela murió, lo sucedió en el trono Jobad, hijo de Sera, que era de Bosra. Cuando Jobad murió, lo sucedió en el trono Husán, que era de la tierra de Temán. Cuando Husán murió, lo sucedió en el trono Abad, hijo de Bedad, quien derrotó a Madián en el campo de Moab. Su ciudad se llamaba Abid. Cuando Hadad murió, lo sucedió en el trono Saúl, que era de Rehobot, a las orillas del río Éufrates. Cuando Saúl murió, lo sucedió en el trono Baal Hanán, hijo de Acbor. Cuando Baal Hanán murió, lo sucedió en el trono Hadad. Su ciudad se llamaba Pau y su esposa fue Meitabel, hija de Matred y nieta de Mesab. Después de que murió Hadad, gobernaron en Edom los siguientes caudillos: Tigná, Alba, Getet, Aolibama, Elá, Pinón, Kenaz, Temán, Mixar, Magdiel e Irán. Estos fueron los caudillos de Edom. Los hijos de Israel fueron Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Dan, José, Benjamín, Neftalí, Gad y Aser. Hijos de Judá, Onán y Selá. Estos tres le nacieron de una cananea que era hija de Suaj. Primogénito de Judá, hizo lo que ofende al Señor y el Señor le quitó la vida. Y Tamar, nuera de Judá, le dio a este 2 hijos, Fares y Sera. En total, Judá tuvo 5 hijos. Hijos de Fares, Hezrón y Hamul. Los hijos de Sera fueron 5 en total: Simri, Etán, Emán, Calcol y Dardá. El hijo de Carmi fue Acar, quien provocó la desgracia sobre Israel por haber violado el mandato de Dios de destruirlo todo. El hijo de Etán fue Azarías. Los hijos de Hezrón, Jaramel, Ram y Kelubai. Ram fue el padre de Aminadab y este lo fue de Nazón, príncipe de los judíos. Nazón fue el padre de Salmón y este lo fue de Booz. Booz fue el padre de Obed y este lo fue de Isaí. El primer hijo de Isaí fue Eliab, el segundo Abinadab, el tercero Simá, el cuarto Natanael, el quinto Radai, el sexto Osén y el séptimo David. Las hermanas de ellos fueron Sarvia y Abigail. Los hijos de Sarvia fueron 3, Abisai, Joab y Asael. Abigail fue la madre de Amasá, hijo de Jeter, el ismaelita. Caleb, hijo de Hezrón, tuvo hijos con su esposa Azubá y con Jeriot. Estos fueron sus hijos, Jezer, Sobab y Ardón. Cuando Azubá murió, Caleb tomó por esposa a Éfrata, con la que tuvo a su hijo Hur. Hur fue el padre de Uri y este lo fue de Bezalel. Cuando Hezrón tenía 60 años, tomó por esposa a una hija de Maquir, padre de Galaad, y tuvo con ella a su hijo Segub. Segub fue el padre de Jair y fue dueño de 23 ciudades en la tierra de Galaad. Pero Gesur y Aram
le quitaron los campamentos de Yair. Le quitaron los campamentos de Yair y Kenat y sus aldeas. En total le quitaron 60 pueblos. Todos estos fueron los descendientes de Maquir, padre de Galal. Después de que Hezrón murió en Caleb Éfrata, Abías, la esposa de Hezrón, dio a luz a Asur, padre de Tecoa. Los hijos de Jaramel, primogénito de Hezrón, fueron Ram el mayor, Buná, Oren, Osen y Ahías. Jeramel tuvo otra esposa, la cual se llamaba Atará. Esta fue la madre de Onán. Los hijos de Ram, primogénito de Jeramel, fueron Maas, Jamín y Eker. Hijos de Onán, Samai y Yada. Hijos de Samai, Nadab y Abisur. La esposa de Abisur se llamaba Abigail, con la que tuvo a Ahban y Molid. Hijos de Nadab, Seled y Apallín. Seled murió sin tener hijos. El hijo de Apallín fue Isí. El hijo de Isí fue Sesán. El hijo de Sesán fue Ahlai. Los hijos de Yada, hermanos de Samai, fueron Jeter y Jonatán. Jeter murió sin tener hijos. Hijos de Jonatán, Pelet y Sasá. Estos fueron los descendientes de Jeramel. Sesán no tuvo hijos sino hijas, y tenía un esclavo egipcio llamado Yarha. A este le dio por esposa una de sus hijas, la cual fue la madre de Atai. Atai fue el padre de Natán. Natán fue el padre de Zabad. Zabad fue el padre de Eflal. Eflal fue el padre de Obed. Obed fue el padre de Jehú. Jehú fue el padre de Azarías. Azarías fue el padre de Eles. Eles fue el padre de Elasá. Elasá fue el padre de Sismei. Sismei fue el padre de Selún. Salún fue el padre de Jecamías. Y Jecamías fue el padre de Elisama. Los hijos de Caleb, hermano de Jeramel, fueron Mesá, el primogénito, que fue el padre de Sif, y Maresá, que fue el padre de Hebrón. Hijos de Hebrón, Coré, Tapuaj, Requén y Semá. Semá fue el padre de Raam, que fue el padre de Coán. Requén fue el padre de Samai. Samai fue el padre de Maón. Maón fue el padre de Betsur. Efa, concubina de Caleb, fue la madre de Harán, Mosá y Gacés. Harán fue el padre de Gacés. Hijos de Yadai, Regén, Jotán, Gesán, Pelet, Efa y Zagaf. Macá, concubina de Caleb, fue la madre de Seber y de Tirhaná, y también de Zagaf, que fue el padre de Madmaná y de Seba, que fue el padre de Macbená y de Gibeá. Además, Caleb tuvo una hija llamada Axa. Estos fueron los descendientes de Caleb. Los hijos de Hur, primogénito de Éfrata, fueron Sobal, padre de Kiriat Jearín, Salmá, padre de Belén, y Jaref, padre de Bet Gader. Los hijos de Sobal, padre de Kiriat Jearín, fueron Aroé, la mitad de los manahatitas, las familias de Kiriat Jearín, los itritas, los futitas, los sumatitas y los misraitas, de quienes proceden los soratitas y los estoalitas. Hijos de Salmá, Belén, los netofatitas, Aterot, Bet, Joab, la mitad de los manahatitas, los zoroeitas y las familias de los escribas que vivían en Jabes. Es decir, los tirateos, los simateos y los sucateos.
Estos fueron los kenitas, descendientes de Hamat, padre de la familia de Racab. Estos fueron los hijos de David nacidos en Hebrón. Su primogénito fue Amón, hijo de Ahinoam, la jezreelita. El segundo, Daniel, hijo de Abigail, de Carmel. El tercero, Absalón, hijo de Maacá, la hija del rey Talmai de Jesús. El cuarto, Adonías, hijo de Jaqui. El quinto, Cefatías, hijo de Abital. Y el sexto, Itreán, hijo de Egla, que era otra esposa de David. Estos 6 le nacieron en Hebrón, donde reinó 7 años y 6 meses. En Jerusalén reinó 33 años. Allí le nacieron Simá, Sobat, Natán y Salomón, hijos de Betsabé, la hija de Amiel. Tuvo también a Ifjar, Elisama, Elifelet, Noga, Nefeg, Jafía, Elisama, Eliada y Elifelet. 9 en total. Todos estos fueron hijos de David, sin contar los hijos que tuvo con sus concubinas. La hermana de ellos fue Tamar. Estos fueron los descendientes de Salomón, en línea directa: Roboán, Abías, Asá, Josafat, Jorán, Ocosías, Joás, Amasías, Azarías, Jotán, Acaz, Ezequías, Manasés, Amón y Josías. Los hijos de Josías fueron Johanán, el primero, Joacín, el segundo, Sedequías, el tercero, y Salum, el cuarto. Los hijos de Joacín fueron Jeconías y Sedequías. Los hijos de Jeconías, el desterrado, fueron Salatiel, Malquirán, Pedaías, Senazar, Jecamías, Osamá y Nedavías. Los hijos de Pedaías fueron Zorobabel y Simí. Los hijos de los Zorobabel fueron Mesulán y Hananías. Selomit fue hermana de ellos. Tuvo también estos 5: Hasubá, Joel, Berequías, Josadías y Yesub Gesed. Los descendientes de Hananías fueron Pelatías e Isaías, y también los hijos de Refaías, los de Amán, los de Abdías y los de Secanías. Los descendientes de Secanías fueron Semaías y sus hijos Hatús, Igal, Barjas, Nearías y Safat, 6 en total. Los hijos de Nearías fueron Elijoenai, Ezequías y Azricán, 3 en total. Los hijos de Elijoenai fueron Odavías, Eliasib, Pelaías, Acub, Joanán, de la Faz y Ananí, 7 en total. Los descendientes de Judá en línea directa fueron Fares, Hezrón, Carmí, Hur y Sobal. Reaías, hijo de Sobal, fue el padre de Yahat, y Yahat fue el padre de Ahumai y de Lahat. Estas fueron las familias de los la familia de los Soratitas. Los hijos de Etán fueron Jerrel, Isma y Baz. La hermana de ellos fue Haselelpone. También fueron sus hijos Penuel, padre de Gedor, y Eser, padre de Jusá. Estos fueron los descendientes de Hur, primogénito de Éfrata, padre de Belén. Asur, padre de Tecoa, tuvo 2 esposas, Elá y Nara. Nara fue la madre de Ahuzán, Efer, Temeni y Ahastarí. Estos fueron los hijos de Nara. Los hijos de Elá, fueron Seret, Yesofhar y Etnam. Cos fue el padre de Anub, de Sobebam, y de las familias de Ahargel, hijo de Aru. Jabez fue más importante que sus hermanos. Cuando su madre le puso ese nombre, dijo: con aflicción lo he dado a luz. Jabez le rogó a Dios de Israel
le rogó al Dios de Israel: bendíceme y ensancha mi territorio, ayúdame y líbrame del mal, para que no padezca aflicción. Y Dios le concedió su petición. Kelub, hermano de Suja, fue el padre de Mehir, y Mehir fue el padre de Estón. Estón fue el padre de Bet Rafa, de Paseach y de Ejiná, padre de Ir Nahas. Estos fueron los habitantes de Rec. Los hijos de Kenaz fueron Otoniel y Seraías. Los hijos de Otoniel fueron Hatat y Meonotai, padre de Ofra. Seraías fue el padre de Joab, padre de Caricín, porque sus habitantes eran herreros. Los hijos de Caleb, hijo de Jefone, fueron Ura, Elá y Naán. Elá fue el padre de Kenaz. Los hijos de Yalelel fueron Sif, Sifá, Tirías y Azarel. Los hijos de Esdras fueron Jeter, Mered, Efer y Jalón. Una de las esposas de Mered, con la cual tuvo a Miriam, Sumai e Isba, padre de Estemoa. Era Bitiá, hija del faraón. La otra esposa de Mered era de la tribu de Judá, y con ella tuvo a Jered, padre de Gedor, a Eber, padre de Soco, y a Jecutiel, padre de Sanoa. Keilah, el Garmita, y Estemoa, el Macateo, fueron hijos de la esposa de Odías, es decir, de la hermana de Nahán. Los hijos de Simón fueron Amnón, Riná, Ben-Hanán y Tilón. Los hijos de Isí fueron Sohet y Ben-Sohet. Los descendientes de Selá, hijo de Judá, fueron padre de Lecá, Ladá, padre de Maresá, y de las familias que trabajan el lino en Bet Asbea. También descendientes de Selá fueron Joaquín y los habitantes de Coseba, Joás y Saraf, quienes, según crónicas muy antiguas, antes de volver a Belén, se casaron con mujeres moabitas. Estos eran alfareros que habitaban en Netaín y Gederá, donde se quedaron al servicio del rey. Los descendientes de Simeón fueron Nemuel, Jamín, Jarib, Será y Saúl. El hijo de Saúl fue Salún, el de Salún, Mibsam, y el de Mibsam, Misma. Los descendientes de Misma en línea directa fueron Jamuel, Zacuri y Simi. Simi tuvo 16 hijos y 6 hijas, pero sus hermanos tuvieron pocos hijos, por lo cual sus familias no fueron tan numerosas como las de los descendientes de Judá. Se establecieron en Berseba, Moladá, Hazar Sual, Bilá, Esen, Tolad, Betuel, Jormá, Siglat, Bet Marcabot, Hazar Sunin, Berbirai y Saharayín. Estas fueron sus ciudades hasta el reinado de David. Sus aldeas fueron Etán, Allín, Rimón, Toquén y Asán, 5 en total, más todas las aldeas que estaban alrededor de aquellas ciudades hasta la región de Baal. Estos fueron los lugares que habitaron según sus registros genealógicos: Mesobab, Hamle, Josías, hijo de Amasías, Joel, Jehú, hijo de
Josibías, hijo de Seraías, hijo de Asiel, Elioenai, Jacoba, Yesohaías, Asaías, Adiel, Jesimiel, Benaías, Sisa, hijo de Sifi, hijo de Alón, hijo de Jedaías, hijo de Sinri, hijo de Semaías. Todos estos eran jefes de sus clanes. Como sus familias patriarcales llegaron a ser muy numerosas, fueron hasta la entrada de Gedor, al este del valle, en busca de pastos para sus ganados. Allí encontraron pastos buenos y abundantes y una tierra extensa, tranquila y pacífica. En este lugar habían vivido los descendientes de Cam. Los jefes mencionados anteriormente llegaron en los días de Ezequías, rey de Judá. Atacaron los campamentos de los descendientes de Cam y las viviendas que encontraron y los destruyeron por completo. Y como en esa región había pastos para sus ganados, se quedaron allí en lugar de ellos, donde habitan hasta el día de hoy. 500 de sus soldados, que eran descendientes de Simeón y estaban bajo las órdenes de Pelatías, Nearías, Refaías y Uziel, hijos de Isi, fueron a la montaña de Seir. Después de destruir a los fugitivos del pueblo de Amalek que habían quedado, se establecieron allí, donde habitan hasta el día de hoy. Descendientes de Rubén, primogénito de Israel. Rubén era el primogénito, pero en la genealogía no fue reconocido como tal por haber profanado el lecho de su padre. Su derecho de primogenitura pasó a los hijos de José, hijo de Israel. Y aunque es verdad que Judá fue más poderoso que sus hermanos y hasta llegó a ser jefe de ellos, la primogenitura pasó a José. Los hijos de Rubén, primogénito de Israel, fueron Hanoc, Falú, Hezrón y Carmí. Los descendientes de Joel en línea directa fueron Semaías, God, Simí, Micaías, Reaías, Baal, Verá, jefe de los Rubenitas. A este último se lo llevó cautivo Tiglat-Pileser, rey de Asiria. Estos fueron los parientes de Verá, según los registros genealógicos de sus familias. Jeyel el jefe, Zacarías y Bela, hijo de Asaz, hijo de Semá, hijo de Joel. Bela habitó en Aroer y su territorio se extendía hasta Nebo y Baal-Megón. Por el oriente se extendía hasta el borde del desierto que colinda con el río Éufrates, pues sus ganados aumentaron mucho en la tierra de Galaad. En el tiempo de Saúl le declararon la guerra a los agarenos y los derrotaron, y se establecieron en la región oriental de Galaad. Estos fueron los hijos de Gad, que habitaron frente a los rubenitas en la región de Basán, hasta llegar a Salcá. Joel fue el jefe de Basán, el segundo Safán, y luego Haná y Safat. Sus parientes, según las familias patriarcales, fueron 7 en total: Micael, Mesulán, Sabá, Jorai, Jacán, Sia y Eber. Estos fueron los hijos de Abijail, hijo de Jurí, hijo de Jaroa, hijo de Galaad, hijo de Micael, hijo de Jesisai, hijo de Yadó, hijo de Bus. El jefe de sus familias era Ahí, hijo de Abdiel y nieto de Guní. Estos habitaron en Galaad, en Basán y sus aldeas, y en todos los campos de pastoreo de Sarón, hasta sus confines. La genealogía de ellos se registró en tiempo de Jotán, rey de Judá, y de Jeroboam, rey de Israel. Los rubenitas, los gaditas y los de la media tribu de Manasés contaban con un ejército de 44.760 hombres valientes, armados de escudo y de espada, hábiles en el manejo de arco y diestros en la guerra. Combatieron a los agarenos y a Getur, Nafis y Nodab. Por cuanto confiaban en Dios, clamaron a él en medio del combate, y Dios los ayudó a derrotar a los agarenos y a sus aliados.
se apoderaron de su ganado, 50.000 camellos, 250.000 ovejas y 2.000 burros, y capturaron a 100.000 personas, a muchas de las cuales mataron porque Dios estaba con ellos. En ese lugar habitaron hasta el tiempo del exilio. Los hijos de la media tribu de Manasés eran numerosos y se establecieron en el país desde Basán hasta Baal, Hermón, Senir y el monte Hermón. Los jefes de sus familias patriarcales fueron Efer, Isí, Eliel, Asriel, Jeremías, Odavías y Yadiel. Todos ellos eran guerreros valientes, hombres importantes, jefes de sus respectivas familias patriarcales. Pero pecaron contra el Dios de sus antepasados, pues se prostituyeron al adorar a los dioses de los pueblos de la región, a los cuales Dios había destruido delante de ellos. Por eso, el Dios de Israel incitó contra ellos a Pul, es decir, Tiglat-Pileser, rey de Asiria, quien deportó a los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés, llevándolos a Halal, Jabor, Ará y al río Gozán, donde permanecen hasta hoy. Estos fueron los hijos de Leví: Gersón, Coat y Merari. Hijos de Coat: Amirán, Izar, Hebrón y Uziel. Hijos de Amirán: Aarón, Moisés y Miriam. Hijos de Aarón: Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Eleazar fue el padre de Finés. Finés fue el padre de Abisúa. Abisúa fue el padre de Buquí. Buquí fue el padre de Uzi. Uzi fue el padre de Seraías. Seraías fue el padre de Merayot. Merayot fue el padre de Amarías. Amarías fue el padre de Ahitob. Ahitob fue el padre de Sadoc. Sadoc fue el padre de Ahimás. Ahimás fue el padre de Azarías. Azarías fue el padre de Johanán. Johanán fue el padre de Azarías, quien ejerció el sacerdocio en el templo que Salomón construyó en Jerusalén. Azarías fue el padre de Amarías. Amarías fue el padre de Ahitob. Ahitob fue el padre de Sadoc. Sadoc fue el padre de Salún. Salún fue el padre de Hilquías. Hilquías fue el padre de Azarías. Azarías fue el padre de Seraías. Y Seraías fue el padre de Josadac. Josadac fue llevado al cautiverio cuando el Señor deportó a Judá y a Jerusalén por medio de Nabucodonosor. Los hijos de Leví fueron Gersón, Coat y Merari. Hijos de Gersón: Libni y Simí. Hijos de Coat: Amirán, Izar, Hebrón y Uziel. Hijos de Merari: Mahli y Musi. Estos fueron los descendientes de los levitas por sus familias. Los descendientes de Gersón en línea directa fueron Libni, Yahat, Simá, Joá, Ido, Sera y Yatrai. Los descendientes de Coat en línea directa fueron Aminadab, Coré, Asir, Elcana, Ebiasaf, Asir, Tahat, Uriel, Usías y Saúl. Los hijos de Elcaná fueron Amasai y Ahimot. Los descendientes de Ahimot en línea directa fueron Elcaná, Sofai, Nahat, Eliab, Jeroán y Elcaná. Los hijos de Samuel fueron Basni, el primogénito, y Abías. Los descendientes de Merari en línea directa fueron Mahli, Libni, Simí, Usa, Simam, Hagías y Asaías. Estos fueron los cantores que David nombró para el templo del Señor desde que se colocó allí el arca. Ellos ya cantaban en la tienda de reunión delante del santuario, antes de que Salomón edificara el templo del Señor en Jerusalén. Luego continuaron su ministerio según las normas establecidas. Estos y sus hijos estuvieron a cargo del canto. De los descendientes de Coat, el cantor Emán fue hijo de Joel, descendiente en línea directa de Samuel. Elcaná, Jeroán, Eliel, Toa, Suf, Elcaná, Maat, Amasai, Elcaná, Joel, Azarías, Sofonías, Tahat, Asir, Ebiasaf, Coré, Izar,
Coat, Leví e Israel. A la derecha de Emán se colocaba su pariente Asaf, hijo de Berequías, descendiente en línea directa de Simá. Micael, Baseías, Malquías, Etni, Sera, Adaías, Etán, Simá, Simí, Yahat, Gersón y Leví. A la izquierda de Emán se colocaba Etán, hijo de Kisi, que era de sus parientes los Meraritas y descendiente en línea directa de Abdi, Maluc, Hasabías, Amasías, Hilquías, Amsi, Bani, Semer, Mahli, Musi, Merari y Leví. Sus hermanos, los levitas, estaban al servicio del santuario en el templo de Dios. Aarón y sus hijos perdón. Aarón y sus hijos estaban encargados de quemar las ofrendas sobre el altar de los holocaustos y sobre el altar del incienso, de acuerdo con lo ordenado por Moisés, siervo de Dios. Eran también responsables de todo lo relacionado con el lugar santísimo y de hacer la expiación por Israel. Los descendientes de Aarón en línea directa fueron Eleazar, Finés, Abisúa, Buki, Uzi, Seraías, Merayot, Amarías, Ahitob, Sadoc y Ahimás. Estos fueron los territorios donde vivían los descendientes de Aarón. A las familias de los coatitas se les adjudicó por sorteo Hebrón en la tierra de Judá con sus campos de pastoreo. A Caleb, hijo de Jefone, le tocaron el campo de la ciudad y sus aldeas. A los descendientes de Aarón les entregaron las siguientes ciudades de refugio: Hebrón, Libná, Jatir, Estemoa, Ilén, Debir, Asán y Bet Semes, con sus respectivos campos de pastoreo. De la tribu de Benjamín les dieron Geba, el Alemet, Anatot, con sus respectivos campos de pastoreo. En total, les tocaron 13 ciudades distribuidas entre sus familias. Al resto de los descendientes de Coat les tocaron por sorteo 10 ciudades de la media tribu de Manasés. A los descendientes de Gersón, según sus familias, les dieron 13 ciudades de las tribus de Isaacar, Aser y Neftalí, y de la tribu de Manasés que estaba en Basán. A los descendientes de Merari, según sus familias, les tocaron por sorteo 12 ciudades de las tribus de Rubén, Gad y Zabulón. Fue así como los israelitas entregaron a los levitas estas ciudades con sus campos de pastoreo. Les adjudicaron por sorteo las ciudades de las tribus de Judá, Simeón y Benjamín, las cuales ya han sido mencionadas. Algunas de las familias descendientes de Coat recibieron por sorteo ciudades de la tribu de Efraín. Como ciudades de refugio les dieron Siquén en los montes de Efraín, Geser, Jocmeán, Bet-Jorón, Ayalón y Gad-Rimón, con sus respectivos campos de pastoreo. De la media tribu de Manasés les entregaron Aner y Bileán, con sus respectivos campos de pastoreo. Estas fueron las ciudades asignadas al resto de las familias de Coat. Los descendientes de Gersón recibieron las siguientes ciudades de la media tribu de Manasés: Golán de Basán y Astarot, con sus respectivos campos de pastoreo. De la tribu de Isaacar recibieron Sedes, Daberat, Ramot y Anén, con sus respectivos campos de pastoreo. De la tribu de Aser recibieron Masal, Abdón, Hucoc y Rehob, con sus respectivos campos de pastoreo. De la tribu de Neftalí recibieron Sedes de Galilea, Amón y Kiriatayín, con sus respectivos campos de pastoreo. Los demás descendientes de Merari recibieron las siguientes ciudades de la tribu de Zabulón, Rimón y Tabor, con sus respectivos campos de pastoreo. De la tribu de Rubén, que está en la ribera oriental del Jordán,
Frente a Jericó recibieron Bezer, que está en el desierto, Hasa, Cademot y Mefat, con sus respectivos campos de pastoreo. De la tribu de Gad recibieron Ramot de Galaad, Mahanayim, Esbón y Hazer, con sus respectivos campos de pastoreo. Hermano Fernando, ¿nos puedes dirigir en la oración? Señor Jesús, te damos gracias por este día que tú nos has dado, este nuevo día. Gracias por permitirnos avanzar en este proyecto de lectura de tu palabra, en esta versión. Ponemos en tu presencia, te pido por cada uno de mis hermanos que participan de este proyecto, que los bendiga, los guardes, los ayudes en todas sus quehaceres del día de hoy. En el nombre precioso de Jesús. Amén.